La elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha puesto de manifiesto varias cosas fundamentales para la vida política del país. Hay que darse cuenta de el peso político de la Corte Suprema de Justicia. El peso político. La Corte Suprema, la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, constituyen aparatos políticos relevantes que juntos constituyen lo que se llama el gobierno central. Dentro de la Corte Suprema de Justicia funciona la Sala de lo Constitucional, que constituye una especie de super sala. La Asamblea Legislativa elige a los miembros de la Corte Suprema, pero designa a los miembros de la Sala de lo Constitucional. Es decir, después de elegir a los miembros de la Corte, de entre ellos designa, y esta es una figura muy importante, que expresa una manera especial de establecer quiénes han de ser los miembros de la Sala de lo Constitucional. Y luego, la Asamblea elige al presidente de la Sala de lo Constitucional, que es al mismo tiempo el presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial. Todos estos linderos definen el papel de la Sala de lo Constitucional como un ente político. El trabajo de la Sala tiene que ver con la Constitución del país. Este es un documento político que contiene los acuerdos políticos fundamentales entre las diferentes fuerzas fácticas que son dueñas y que controlan la política, la economía, la cultura, la ideología y la psicología de este país. Este documento político contiene esos acuerdos políticos. La Sala de lo Constitucional se encarga de asegurar que los aparatos del Estado se ciñan en su desempeño a estos lineamientos. En la elección pasada, los diputados de la Asamblea Legislativa hace 9 años se equivocaron y cometieron un error histórico. Llevaron a esa sala a personas y personajes que ellos no conocían. Y por distintos riachuelos que caracterizan estas negociaciones, llegó Rodolfo González, Florentín, Sidney, Belarmino a la Sala de lo Constitucional. Grave error de los diputados. Porque la lógica histórica establece que cuando un partido político lleva a un magistrado a la Sala de lo Constitucional o a cualquier otra persona a otro cargo público, ese funcionario responde a los intereses de ese partido, que es el que lo ha puesto allí. Pero en este caso no ocurrió así. Estos 4 funcionarios se desempeñaron de manera diferente. Uno no puede establecer el criterio de la independencia total, porque eso no existe. Uno es independiente de un bloque, pero no del otro bloque. Uno siempre tiene un compromiso. Es más, cuando yo digo que mi compromiso es la Constitución, ahí hay una dependencia y ahí hay una parcialidad. Porque ¿cuáles son los intereses que se expresan en la Constitución? Son diversos, pero no son en ningún caso conocido al menos los intereses de las minorías débiles. En este momento, lo que se llama sociedad civil
ha establecido una serie de perfiles, diseños, procedimientos, métodos para la elección de los magistrados, diciéndole a los partidos políticos cómo debe elegirse y a quiénes debe elegirse. Poco falta que les digan a los diputados la lista completa de personas. Aquí hay varios problemas. Porque, ¿y qué es la sociedad civil? Sociedad civil resulta ser el escenario donde el bloque dominante construye su hegemonía. Esta es sociedad civil. Es decir, que lo que llamamos sociedad civil es un escenario de conflicto y de lucha y de choque de intereses. Hay, además, diferentes sociedades civiles. Está la sociedad civil del bloque que controla el poder. Y está la sociedad civil de los subalternos, de los sometidos, de los que no tienen poder, ni económico, ni ideológico, ni deportivo, ni político. Allí también hay una sociedad civil. Tan miembro de la sociedad civil es FUSADES como el comité del Cantón Calzontes Abajo del volcán de Santana. Ambas son sociedades civiles. Cuando se habla entonces de sociedad civil, ¿a qué sociedad civil se está refiriendo? Ahora bien, además los diputados y los partidos políticos tienen plenos poderes de la Constitución. El artículo 85, a partir de 1983, dice: el sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Este es un texto lapidario que entrega a los partidos políticos el control del aparato, de los aparatos del Estado. Es cierto, el artículo 85 no habla de Estado, habla de gobierno, que es diferente al Estado. Pero dice, el sistema político es pluralista. Y uno entiende que el pluralismo es político, es filosófico. Ojalá fuera también económico, para que dentro de ese pluralismo los sectores débiles económicamente pudieran aspirar al sistema. Y dice, y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento. Se expresa. Es decir, los partidos políticos huelen al sistema político, hablan por el sistema político, actúan por el sistema político, hacen por el sistema político, y todo lo que hacen, dicen o no hacen los partidos políticos es el sistema político. Y dice que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. El gobierno está arriba. Y si pensamos bien las cosas, lo que hoy está ocurriendo en el país indica que los diputados y los partidos políticos representados no representan a nadie. Porque si eso fuera así, lo que hicieron los diputados, que son los representantes del pueblo, los únicos, sería aceptado, reconocido y apoyado por la sociedad. Pero no ocurre así. Lo que los diputados hacen o no hacen genera desconfianza, temor e incredulidad. Y la acusación que aparece es que los diputados van a elegir a los magistrados convenientes a sus intereses. Esto es de ciencia ficción. Porque existe alguien que piense que los partidos políticos van a elegir a alguien que no convenga a sus intereses. Pero entonces aquí no hay representantes ni hay representados.
Porque lo que hace mi representante me expresa a mí que soy su representante. Así ocurre, por lo menos en el mundo privado. Pero en este mundo público no. Los diputados de los partidos políticos no representan a nadie. Y lo que ellos decidan en estas circunstancias será a contrapelo de lo que la sociedad civil del sector dominante hubiera decidido. En todo este proceso de elección no está representada la sociedad civil de los dominados. Pero en todo este proceso estamos viendo todas las costillas, todas las tripas del sistema político. Sin representantes y sin representados. Y sin pluralismo. Buena noticia que el sistema político llegue a estos momentos cuando aparece todo el esqueleto del sistema político prendido de las alambradas de los caminos, llenos de polvo, llenos de hojarasca, de mariposas muertas, de sapos aplastados. Que nadie tenga ninguna duda. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional van a hacer lo que los partidos políticos decidan. Y eso es obvio, obvio. Miren lo que significa hoy la sección de probidad. ¿Cuánta gente de la Asamblea Legislativa tiene juicios pendientes ahí en la sección de probidad? Y están defendiendo sus propias espaldas, sus propios intereses. Lo mismo con toda la Corte Suprema de Justicia. El resultado es que en la medida que la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional cumpla sus funciones mínimas, que son las que le establece la Constitución, en esa misma medida se convertirán en enemigos del poder establecido. Esos son los costos. Esos son los precios. Por eso toda esta coyuntura resulta ser una buena noticia. Y todo lo que en la Asamblea Legislativa se está haciendo está en una gigantesca vitrina, en un gran televisor, donde todos, sin pagar nada, estamos viendo esta película. Muy real, muy sanguinolenta y muy necesaria de verla. Todo mundo debe comprar su boleto para estar en primera línea, viendo cómo esto se va a desempeñar. Un abrazo para todos. Manténganse muy atentos y participen, pero en la política de cada uno. Este es el momento para aprender a hacer política.